¿Qué tal, amigas y amigos? Muy pero muy buenos días y gracias por escuchar Resonancias de Fe. Hoy en la sección Cultura y Fe te diremos quiénes fueron San Pedro y San Pablo. En nuestra sección infantil el cuento El amor no niega. Alejandro era un joven muy irresponsable. Estuvo a punto de ser encarcelado por no pagar una deuda. No sé qué voy a hacer. He malgastado el dinero y tengo esta enorme deuda. Esa narración nos permitirá comprender mejor el Evangelio de hoy. Al que me niegue, yo lo negaré. Y en el Santoral te platicaremos quién mandó matar a Santo Tomás Moro y por qué. Todo esto aquí en Resonancias de Fe, con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Deprisa. Un conductor se desplazaba por una autopista a muy alta velocidad cuando, de repente, justo después de una curva, vio a un hombre parado en medio de la vía. Con los brazos hacía desesperadamente una señal para que el auto se detuviera. El conductor, sorprendido y a la vez asustado, tocó insistentemente el claxon para que el hombre se quitara del camino. Pero fue inútil. El hombre seguía haciendo señas para que el auto se detuviera. «Debe de estar loco», dijo el conductor mientras pisaba el freno, provocando un fuerte chillido de las llantas y dejando dos largas marcas negras en el pavimento, logrando así detener el auto para no atropellar a aquel hombre. Muy enojado, se bajó del auto y azotó la puerta. Se acercó al hombre y le gritó: «¿Acaso no tiene ojos? ¿No ve lo peligrosa que es esta carretera y se atraviesa en ella como si nada? ¿Acaso está loco para no ver el peligro que corre?» «No, señor, no estoy loco», le contestó el individuo. «El puente que está en la próxima curva acaba de desplomarse y sabía que, si no hacía algo, usted, en este momento ya estaría muerto. Tuve que arriesgar mi vida para ver si podía salvar la suya». Quizás en la carretera de tu vida, algún loco te ha obstaculizado el paso para hablarte del amor de Dios y te has enojado sobremanera porque vas muy aprisa. Quizás hoy yo esté obstaculizando tu camino, quitándote unos minutos, pero ¿qué habría pasado si el conductor hace caso omiso al individuo del camino? ¿Qué crees que pasará a los que oyen la advertencia de la palabra de Dios y la ignoran? Como dice San Mateo en el capítulo 13, quien tiene oídos para oír, que oiga. Resonancias de Fe, con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Muchas gracias por escucharnos y por ser parte importante de este programa que hacemos para ti con mucho cariño. Y como cada domingo le agradecemos a Dios por el don de la vida y le pedimos por ti y por cada uno de los tuyos, especialmente por los enfermitos o por quienes pasan por algún mal momento. Que Dios les llene de bendiciones. Y además de agradecer tu atención, quiero agradecer la presencia de mis colaboradores en la producción, Sergio Enríquez Morín, y compartiendo micrófonos, David Chávez, Raúl Mauricio Hernández y Salvador Romero. Amigas, amigos, bienvenidos nuevamente a este programa y espero que el domingo pasado hayan felicitado a los papás. Si no fue posible, pues en este domingo, porque no siempre se puede, porque o el papá trabaja, o los hijos, o el papá está afuera, hay que buscar la oportunidad para festejarlos. Y también espero que quienes se llaman Juanes hayan sido festejados también
por el día de su santo. Como siempre, un saludo para todos los transportistas, los traileros de Estados Unidos, de México, los taxistas, todos los que se dedican a dar este servicio de transportación. Va avanzando el tiempo y el mes de junio se va terminando, pero nosotros siempre con el entusiasmo de vivir el amor y especialmente en este mes del Sagrado Corazón de Jesús, decirle a Jesús: Señor, mi corazón es egoísta, mi corazón está apachurrado, mi corazón está triste, se vuelve soberbio, ayúdame a cambiar mi corazón por el corazón que tú tienes. Haz que mi corazón de piedra se convierta en un corazón de carne y haz ese trasplante de verdad de corazón del tuyo por el mío. Y de esta manera podremos vivir de la mejor manera. Y ahora nos vamos inmediatamente al cuento que todo mundo está esperando. Es momento de escuchar el cuento para entender el Evangelio, escrito por el Padre José. El amor no niega. Alejandro era un joven muy irresponsable. Estuvo a punto de ser encarcelado por no pagar una deuda. No sé qué voy a hacer. He malgastado el dinero y tengo esta enorme deuda. No sé quién podrá ayudarme a salir de este problema. Afortunadamente, Carlos, un buen amigo, le prestó la cantidad necesaria para pagar el adeudo. No, hombre, ni te preocupes, mi buen Alejandro, para eso están los amigos. A un amigo nunca se le desconoce ni se le niega la ayuda. Alejandro se mostró agradecido y prometió pagarle el préstamo. Sin embargo, no era sincero, porque en otras ocasiones había recibido préstamos de Carlos y nunca los había pagado. Alejandro pensaba: el mundo es de los listos, como yo. Carlos es un tonto y le seguiré sacando provecho. El corazón de Carlos era totalmente distinto. Cuando llegó a su casa, le dijo a su esposa: Ay, mujer, estoy contento por haber ayudado a mi amigo. El dinero va y viene. De nada sirve si no lo utilizamos para hacer el bien, ¿no crees? Con el dinero del préstamo, bueno, pensaba hacer algunas cosas en la casa, pero es más importante para mí la libertad de mi amigo y no quiero que él esté en la cárcel. Ay, Carlos, ¿y si no te paga y se aprovecha de tu bondad? No creo, porque quien recibe amor tiene la responsabilidad de devolver amor, ¿no? Si Alejandro es un buen amigo, sincero y responsable, yo estoy seguro que me pagará la deuda. Y no solo eso, también estoy seguro que me ofrecerá su ayuda cuando yo tenga algún problema. Sin embargo, Carlos se vería pronto decepcionado. A los pocos días del préstamo, las cosas cambiaron radicalmente. Alejandro recibió una gran herencia que le permitiría vivir holgadamente y además pagar todas sus deudas. Pero prefirió no pagar nada. Aunque me alcanzaría para pagar todas mis deudas, no lo haré. Yo no tengo la culpa de que mis amigos me presten confiando en mí. Lamentablemente, cambiaron también las cosas para Carlos. Él y su familia sufrieron un terrible accidente en la carretera. Tuvieron que ser sometidos a varias operaciones para sobrevivir. Desde el hospital, Carlos envió a la casa de su amigo a un policía para informarle de su situación. Tú que eres mi policía fiel, informa a mi gran amigo Alejandro sobre esta difícil situación que estoy pasando. Estoy seguro que pronto vendrá a visitarme. El policía cumplió la orden, pero cuando Alejandro lo escuchó, le dijo no conocer a su amigo y negó tener amistad con él. Aquel mal amigo se enteró del accidente y de las necesidades de su amigo, pero no se conmovió. No se preocupó de visitarlo ni de pagar el adeudo para ayudarle en sus necesidades. Carlos se desilusionó. No me importa que haya desconocido la deuda. Lo que más me duele es que no me haya reconocido como amigo. Pasó el tiempo.
En los años siguientes, Carlos y su familia se recuperaron del accidente y también económicamente. La actitud generosa de Carlos le abrió puertas. Llegó a ocupar un puesto muy importante con un gran sueldo. Por su parte, la actitud egoísta de Alejandro le cerró las puertas y lo hizo perder a todos sus amigos. Su mala administración agotó sus recursos y lo volvió a llenar de deudas. Dios mío, estoy en la ruina. Una demanda le hizo comparecer nuevamente ante el juez y recibió sentencia. O paga la deuda en una semana o será llevado a la cárcel. Agobiado por la situación, se acordó de su amigo y corrió a su oficina para solicitarle ayuda. Pero al llegar a la recepción, se encontró con una sorpresa. El policía que custodiaba la entrada era el mismo que Carlos había enviado del hospital para pedirle ayuda y ante el que Alejandro había negado conocerlo. Usted tiene prohibido el paso porque se cerró las puertas. Recuerdo perfectamente que negó conocer a don Carlos. Usted mismo se cerró el paso, porque quien ama nunca niega al ser amado. Permítame ponerle algunos ejemplos. El papá que no reconoce al hijo en el vientre de su esposa se arriesga que cuando el niño crezca no lo reconozca como padre. El esposo que niega estar casado se arriesga a que su esposa no lo reconozca como esposo. El amigo que desconoce al amigo no es digno de esa amistad. Y usted, por haber negado a don Carlos, perdió una gran amistad. Este es un cuento escrito por el padre José de Jesús Aguilar Valdés y podrás encontrarlo en el libro Cuentos para entender el Evangelio. Escuchemos ahora en Resonancias el Evangelio de hoy. El Evangelio que se escucha hoy en todas las iglesias del mundo está tomado del capítulo 10 de San Mateo y dice así. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus apóstoles: No teman a los hombres. No hay nada oculto que no llegue a descubrirse. No hay nada secreto que no llegue a saberse. Lo que les digo de noche, repítanlo en pleno día, y lo que les digo al oído, pregónenlo desde las azoteas. No tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien a quien puede arrojar al lugar de castigo el alma y el cuerpo. ¿No es verdad que se venden 2 pajarillos por una moneda? Sin embargo, ni uno solo de ellos cae por tierra si no lo permite el Padre. En cuanto a ustedes, hasta los cabellos de su cabeza están contados. Por lo tanto, no tengan miedo porque ustedes valen mucho más que todos los pájaros del mundo. A quien me reconozca delante de los hombres, yo también lo reconoceré ante mi Padre que está en los cielos. Pero al que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre que está en los cielos. Queridas hermanas, hermanos, una historia de la mitología griega nos habla de un personaje que era terriblemente feo, con víboras como cabellos y una mirada penetrante. Se trataba de la Medusa. La mitología dice que cuando alguien la veía, se quedaba convertido al instante en piedra. Lo que en realidad esa historia nos quiere decir es que el miedo es capaz de paralizar a las personas. Cuando tenemos miedo a algo, nos quedamos como piedras pensando que no podemos hacer nada sino aceptar nuestra tragedia. Por eso, el miedo es el peor enemigo para enfrentar los problemas. ¿Cuántos de nosotros, por miedo, hemos dejado de tomar las acciones adecuadas? En esa mitología de Medusa, un héroe llamado Perseo no se dejó llevar por el miedo y fue capaz de cortarle la cabeza con éxito, y de aquella cabeza surgió un caballo alado al que conocemos como Pegaso, y que Perseo convirtió en su corcel. El simbolismo de Pegaso es claro. Cuando se vence el monstruo del miedo, uno es capaz de alcanzar altos niveles en todo. Hoy hemos escuchado que Cristo dice: no tengan miedo.
Esa es otra manera de decir tengan fe. Y la misma idea la podemos encontrar en varios textos de los evangelios. Por ejemplo, el día de la Anunciación, el ángel le dijo a María: no temas, María, porque Dios te ha concedido su favor. A los pastores que cuidaban sus rebaños cerca de Belén se les dijo: no teman, pues les anuncio una gran alegría. En el lago de Genezaret, Jesús dijo a Pedro: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Cuando los discípulos estaban en medio de una tempestad, Jesús les dijo: ánimo, soy yo, no teman. Estas palabras, si las ponemos en positivo, son una invitación a tener fe en Jesús, que se encarna, que trae una buena noticia, que nos prepara para la misión, que siempre está con nosotros. Jesús reconoce la situación en la que se encuentra, sabe lo que les espera a sus discípulos cuando les dice: yo los envío como ovejas en medio de lobos, los entregarán a los tribunales y los azotarán en sus sinagogas, los odiarán por mi causa. Pero Jesús tiene fe, una fe que quiere compartir con sus discípulos, y por eso les dice: no teman, no tengan miedo. Jesús invita a no tener miedo de anunciar el Evangelio a plena luz del día, a tener fe en Dios Padre, que tiene contados los cabellos de nuestra cabeza y siempre está con nosotros. En estos tiempos de tanta pobreza, desempleo, violencia, injusticia, cuando la gente se llena de miedo ante el futuro y ante el miedo a salir adelante de sus problemas, Jesús nos dice una y otra vez: no teman, que es otra manera de decir tengan fe. Y ahora, en este momento, vamos a escuchar el Santoral. Ellos son los hombres y las mujeres que han cumplido fielmente los ideales de Cristo. Escuchemos en Resonancias de Fe, el Santoral de la semana. El 25 de junio se celebra a Santo Tomás Moro. Tomás significa el gemelo. Él nació en Inglaterra, estudió en la Universidad de Oxford y se tituló de abogado. Después de buscar si su camino era la vida religiosa o el sacerdocio, se casó, tuvo 4 hijos y fue un excelente esposo y papá. Tomás Moro escribió muchos libros. El más famoso es el que se llama Utopía. Esta es una palabra que significa lo que no existe. En ese libro describe una nación que en realidad no existe, pero que debería existir. En su escrito ataca fuertemente las injusticias que cometen los ricos y los jefes del gobierno contra los pobres y los desprotegidos, y va describiendo también cómo debería ser una nación ideal. Esta obra lo hizo muy conocido en toda Europa. Tomás Moro fue aceptado como profesor de uno de los colegios de Londres con mayor prestigio. Luego fue elegido como secretario del alcalde de la capital. En 1529 fue nombrado canciller o ministro de Relaciones Exteriores. Llevaba 2 años como canciller cuando el rey Enrique VIII se divorció de su legítima esposa y se fue a vivir con la concubina Ana Bolena. Como ya lo escuchamos con San Juan Fisher, el rey se declaró jefe supremo de la religión de la nación y declaró la persecución contra todo el que no aceptara su divorcio o no lo aceptara a él como reemplazo del Papa. Tomás Moro no aceptó ni el divorcio ni el que tratara de reemplazar al sumo pontífice. Entonces fue destituido de su alto puesto, le confiscaron sus bienes y el rey lo mandó encerrar como prisionero a la Torre de Londres. Santo Tomás y San Juan Fisher fueron los 2 principales de todos los altos funcionarios de la capital que se negaron a aceptar las infamias del monarca, y ambos fueron llevados a la Torre Fatídica. Tomás estuvo encerrado durante 15 meses. Cuando su hija Margarita fue a visitarlo por última vez, los dos vieron salir hacia el sitio del martirio a 4 monjes que no habían querido aceptar los errores de Enrique VIII. Tomás le dijo a su hija en ese momento: «Mira cómo van de contentos a ofrecer su vida por Jesucristo. Que Dios me conceda a mí también el valor suficiente para ofrecer mi vida por la fe». Entonces Tomás fue llamado a un último consejo de guerra. Le pidieron que aceptara lo que el rey le mandaba y él respondió: «Tengo que obedecer a lo que mi conciencia me manda y pensar en la salvación de mi alma. Eso es mucho más importante que todo lo que el mundo pueda ofrecer. No acepto esos errores del rey». En la madrugada del 6 de julio de 1535 le comunicaron que lo llevarían al sitio del martirio. Él se colocó su mejor vestido. De buen humor como siempre, dijo al salir al corredor frío: «Por favor, mi abrigo.
porque doy mi vida, pero no quiero conseguir un resfriado. Al llegar al sitio rezó el Salmo 51. Misericordia, Señor, por tu bondad. Luego prometió que rogaría por el rey y sus demás perseguidores, y declaró públicamente que moría por ser fiel a la Iglesia católica, apostólica y romana. Luego, enseguida de un hachazo, le cortaron la cabeza. El 26 de junio se celebra al fundador de una comunidad del siglo XX, a José María Escrivá de Balaguer, que fundó en 1928 el Opus Dei. José María Escrivá nació en España. Después de obtener su doctorado en la universidad, fue ordenado sacerdote en 1925 y se dedicó al apostolado tomando como lema aquella frase de la Biblia que dice: «El sacerdote está constituido a favor de los hombres». Su madre le había enseñado una frase que ella repetía muchas veces y que a él le fue muy útil en el apostolado: «Para lo único que hay que tener vergüenza es para pecar». Así que al joven sacerdote no le dio jamás vergüenza hablar de Cristo y de su mensaje en todas partes y ante toda clase de personas. Y esto mismo enseñó con la palabra y el ejemplo a sus millares de discípulos de todo el mundo. José María fue un instrumento de Dios que logró conseguir líderes apostólicos en todos los continentes y empezó nuevas obras de apostolado en muchas naciones. Pero él siempre se consideraba un simple instrumento en manos de Dios. El 2 de octubre de 1928, durante unos ejercicios espirituales, José María sintió que Dios le daba una idea maravillosa: fundar una asociación en la cual cada persona, siguiendo su trabajo ordinario en el mundo, se dedicara a conseguir la santidad y a propagar el reino de Cristo. Fundó entonces la famosa organización llamada Opus Dei. Opus Dei son dos palabras en latín que se pueden traducir a nuestro idioma como obra de Dios. Esta organización está extendida por todos los países del mundo. El famoso fundador repetía: el creyente, ya sea barrendero o gerente, ya sea pobre o rico, sabio o ignorante, conseguirá su santificación y un gran puesto en el cielo si todo lo que tiene que hacer lo hace por amor a Dios y con todo el esmero que le sea posible. Porque en el servicio de Dios no hay oficios de poca categoría. Todos son de gran categoría si se hacen por amor a nuestro Señor. Monseñor Escrivá escribió un librito pequeñito que se llama Camino. Son 1000 pensamientos que están numerados acerca de los temas más importantes para conseguir la santidad. Su estilo es simpático, impactante también, incisivo y muy agradable. Y como antes de escribir hizo mucha oración por lo que iba a redactar, las frases del libro Camino llegan al corazón de sus lectores y los conmueven profundamente. Vamos a mencionar algunos de estos pensamientos que, aunque cortos, nos ayudan a reflexionar. Acostúmbrate a decir no a lo que es malo. ¿Que no puedes hacer más? ¿No será que no puedes hacer menos? ¿Virtud sin orden? ¿Y a eso llamas virtud? Qué hermoso desgastar la vida por Dios y por los demás. Tu mayor enemigo es tu egoísmo. Si no te dominas a ti mismo, aunque seas poderoso, eres poca cosa. Al que puede ser sabio no se le perdona que no lo sea. Desde 1928 hasta su muerte en 1975, José María Escrivá dedicó todas sus energías, sus grandes cualidades y todo su tiempo a extender y a perfeccionar la obra que Dios le había encomendado. El 27 de junio se celebra a San Cirilo de Alejandría. Cirilo significa el que tiene autoridad, esto derivado de la palabra ciris, que significa mandar. Durante 32 años fue arzobispo de Alejandría, que era la ciudad más importante de Egipto en ese tiempo. Este santo se hizo famoso en la antigüedad porque fue el que defendió que María es madre de Dios, porque en aquel tiempo Nestorio, patriarca de Constantinopla, empezó a decir que María no era madre de Dios, sino simplemente madre de un hombre. Ante esto, San Cirilo le escribió diciéndole que a María la llamamos madre de Dios, no porque ella haya creado a Dios, porque en realidad a Dios nadie lo ha creado, sino porque es madre de Jesucristo, que es al mismo tiempo Dios y hombre. Cirilo le pidió al patriarca que por favor retirara las afirmaciones heréticas que había hecho, pero Nestorio respondió con insultos y siguió enseñando sus errores. Entonces Cirilo le escribió al Papa Celestino, a Roma, informándole de este error que estaba propagando Nestorio. El Papa reunió a los principales sabios católicos de Roma y, asesorado por ellos, decretó que Nestorio estaba en un error grave, error se decía en griego herejía, y que si se empeñaba en sostenerlo, no podía seguir dentro de la iglesia por enseñar cosas contrarias a la fe, es decir, por ser un hereje. ¿Qué le pasa a una persona que inventa cosas o enseña cosas diversas a las que enseña la iglesia?
Cada persona tiene libertad para elegir en lo que cree, sea lo que sea. Pero si alguien es cristiano y enseña cosas distintas a la fe cristiana, está manifestando con eso que no quiere pertenecer a la iglesia, que no está en comunión con la iglesia, por eso se dice que está en excomunión. Nestorio provocó su excomunión al no querer retractarse y seguir propagando sus errores. Entonces, en el año 431, se reunieron en la ciudad de Éfeso todos los 200 obispos de la cristiandad de aquel entonces. Fue elegido presidente de aquel concilio San Cirilo como el más venerable de todos y como representante del Papa Celestino. Cirilo, con su fogosa elocuencia y su gran sabiduría, obtuvo que los obispos condenaran la herejía, el error de Nestorio, y proclamaran solemnemente como dogma que la Virgen María sí es Madre de Dios. El 28 de junio se celebra a San Irineo. Irineo significa amigo de la paz, y su nombre viene del griego, ya que Irene significa paz. Él nació en Asia Menor hacia el año 125 y tuvo el privilegio de ser educado por San Policarpo, un santo que fue discípulo del evangelista San Juan. Después Irineo se fue a vivir a Lyon, que era la ciudad más comercial y populosa de Francia en ese tiempo. Ahí fue proclamado obispo por el pueblo. En su tiempo se difundió mucho el gnosticismo, secta que ha hecho mucho daño a la fe católica. Los gnósticos no se basan en las Sagradas Escrituras, sino en doctrinas raras e inventadas por los hombres. Creen, por ejemplo, en la reencarnación y se imaginan que con la sola mente humana se logran conseguir todas las soluciones a todos los problemas, sin la necesidad de la fe y de la revelación que Dios nos da. San Irineo analizó todos los errores de los gnósticos y publicó 5 libros con los que los desenmascaró. El 30 de junio se celebran a todos los hombres y mujeres adultos, jóvenes y niños, cuyos nombres no conocemos pero que fueron martirizados, víctimas de la persecución de Nerón después del incendio que tuvo lugar el 19 de julio del año 64. Se le celebra con el nombre de protomártires de Roma. El 1 de julio se celebra a un personaje del Antiguo Testamento, a Aarón, hermano de Moisés de la tribu de Leví, que ayudó junto con su hermano a que el pueblo de Israel pudiera salir de la esclavitud de Egipto. También el 1 de julio se celebra a un hombre que aún no se canoniza, pero que ya es beato, o sea que ya lleva el primer paso para su canonización. Se trata del beato Padre Damián de Beuster y es llamado el apóstol voluntario o el apóstol de los leprosos. Él nació en 1840 en Bélgica. De joven ingresó en la comunidad de los Sagrados Corazones y pidió ser misionero. Dejó Europa y viajó hasta América. Poco después de llegar a Honolulu, fue ordenado sacerdote y enviado a una pequeña isla de Hawái. Fue visitando uno a uno todos los ranchos de la isla y predicando el evangelio. Llevaba medicinas y lograba la curación de numerosos enfermos. Pero había por allí unos que eran incurables, eran los leprosos. Como en las islas de Hawái había muchos leprosos, los vecinos obtuvieron del gobierno que a todo el que estuviera enfermo de lepra lo separaran y lo desterraran a la isla de Molokai. Esta isla se convirtió en un infierno de dolor sin esperanza. Al enterarse de esto, el padre Damián le pidió al obispo permiso para irse a vivir con los leprosos de Molokai, y como era de esperarse, se contagió, pero nunca dejó de brindarles ayuda. En 1889, el leproso voluntario, el llamado apóstol de los leprosos, murió a nuestra tierra para recibir de manos de Dios el premio merecido por su admirable caridad. En 1994, el Papa Juan Pablo II lo declaró beato y patrono de los que trabajan entre los enfermos de lepra. Si quieres conocer más, busca la película que se llama Molokai, te la recomiendo. El 2 de julio se celebra a San Otón. Él nació en Alemania y vivió en el siglo XII. Fue obispo de Bamberg y es llamado el apóstol de Pomerania porque fundó numerosos monasterios. Este fue el Santoral de la Semana, aquí en Resonancias de Fe. Es momento de aprender más sobre nuestra religión. Esto es Cultura y Fe.
El día 29 de junio se celebra a los apóstoles Pedro y Pablo y comenzamos hablando de San Pedro, o mejor dicho de San Andrés, pero ¿por qué? Porque Andrés era hermano de San Pedro, que en realidad se llamaba Simón. Andrés fue uno de los primeros discípulos que conoció a Cristo. Después de haber estado con él, se encontró a su hermano Simón y le dijo que había estado con el Mesías. Simón le pidió que lo llevara con él. Cuando llegaron donde él estaba, Jesús fijó en Simón su mirada y le dijo: Tú eres Simón, el hijo de Juan. Tú serás llamado Kefas, que quiere decir Pedro o piedra. Días después, Jesús les preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que el profeta Elías, otros que el profeta Jeremías o uno de los profetas. Entonces Jesús les preguntó directamente a ellos: ¿Y ustedes, quién dicen que soy yo? Todos guardaron silencio y no se atrevieron a contestar. Solo Simón tomó la palabra y dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Por eso Jesús le respondió: Bienaventurado eres, Simón, porque esto no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra yo edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no prevalecerá contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates sobre la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates sobre la tierra será desatado en los cielos. Y no es que el cielo tenga cerraduras. Con esas palabras, Cristo le concedió a Pedro y a sus sucesores la autoridad sobre la iglesia reconocida y avalada por el mismo Dios. Por eso el Papa es la máxima autoridad en la iglesia y los papas son los sucesores de San Pedro. Por eso se dice que el Papa es el vicario o representante de Jesucristo y puede imponer leyes en su nombre para el bien de la iglesia. También es importante mencionar, amigos, que cuando Cristo eligió a Pedro, sabía que este apóstol cometería un grave pecado negándolo, y sin embargo no eligió a otro apóstol, sino a él. Por eso le dijo: Simón, Simón, mira que Satanás va atrás de ustedes para zarandearlos como al trigo, pero yo he rogado por ti a fin de que no perezcas, y tú, cuando te arrepientas, confirma en la fe a tus hermanos. Pedro le respondió: Señor, yo estoy dispuesto a ir contigo a la cárcel o a la misma muerte, pero Jesús le aseguró: esta misma noche, antes de que el gallo cante, ya me habrás negado 3 veces. Y así sucedió. Después de que Judas y la guardia de los judíos capturaron a Jesús, Pedro se acercó al lugar donde lo tenían preso. En ese momento se le acercó una mujer que le acusó de ser discípulo de Cristo. Pedro, lleno de miedo, lo negó 3 veces y a la tercera cantó el gallo. Entonces él recordó las palabras de su maestro y, dándose cuenta de su pecado, lloró amargamente. Casi todos sabemos que Cristo lo perdonó, pero algunos se preguntan ¿cuándo y dónde? Nos dice el Evangelio que, después de su resurrección, Cristo le preguntó 2 veces si lo amaba y 2 veces Pedro contestó que sí. Pero cuando Cristo le preguntó por tercera vez si lo amaba, Pedro se puso triste porque comprendió que Jesús le estaba recordando las 3 veces que él lo negó, pero al mismo tiempo comprendió que si ahora le decía 3 veces que lo amaba, Cristo lo perdonaría. Por eso, después de escuchar la respuesta triple de Pedro, Jesús le anunció la forma en la que él moriría, extendiendo sus brazos, es decir, crucificado. Pedro no entendió en aquel momento, pero lo entendería más tarde. Jesús sabía que Pedro moriría por él y por eso lo perdonó, porque sabía que Pedro lo amaba de verdad. La Biblia también nos dice que el día de Pentecostés, 50 días después de la resurrección, mientras los discípulos estaban reunidos donde habían celebrado la última cena con Jesús, descendió sobre los apóstoles el Espíritu Santo en forma de lenguas de fuego que se repartieron sobre ellos. Entonces Pedro, como jefe del grupo, salió del lugar y empezó a predicar. Cuando lo oyeron todos, se reunieron junto a él gran cantidad de judíos de todas las regiones y lenguas. La gente que lo oía se preguntaba: «¡Ah, caray! ¿Quién es este? ¿No es el Galileo? Aquí estamos personas de muchas regiones que hablamos lenguas diferentes y entre nosotros no nos entendemos. Pues, ¿cómo es que a este todos le entendemos?». Y tal fue la admiración de la gente que, en aquel día, se hicieron cristianos más de 3,000 personas. Otro día subían Pedro y Juan al templo cuando se encontraron con un hombre paralítico. Pasando junto a él, Pedro le dijo: «No tenemos ni oro ni plata para ayudarte, pero te doy lo que tengo». Y luego le dijo: «En nombre de Jesús Nazareno, levántate y ponte a andar».
el enfermo repentinamente curado dio un salto y se puso de pie a alabar a Dios. Muchos conocían a aquel hombre y se maravillaron del milagro. Pedro les dijo: «Hijos de Israel, ¿por qué se admiran de esto y por qué nos están mirando? No hemos sido nosotros, sino el Hijo de Dios, Jesucristo, a quien ustedes crucificaron». Las palabras de Pedro convirtieron a más de 5,000 hombres en aquel momento. Mientras Pedro y Juan estaban enseñando en el templo, llegaron algunas autoridades y los metieron presos. Al día siguiente comparecieron ante el tribunal judío, que les preguntó: ¿con qué poder o en nombre de quién curaron al paralítico? Pedro le contestó diciendo: en nombre de Jesucristo, a quien ustedes crucificaron y Dios resucitó. Por el poder de él, está sano ese hombre. Entonces las autoridades ordenaron a los guardias que lo sacaran, mientras ellos se pusieron a deliberar diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Ha sido un milagro tan claro y evidente que no es posible negarlo. Lo único que podemos hacer es obligarlos a que no vuelvan a pronunciar el nombre de Jesús ni hablen más de él. Los llamaron nuevamente, los amenazaron para que no enseñaran nada en nombre de Jesús, pero Pedro y Juan les respondieron: juzguen ustedes qué es más justo en la presencia de Dios, si obedecerles a ustedes o el obedecer a Dios. Los apóstoles seguían haciendo muchos milagros en el pueblo. Todos los que estaban enfermos se ponían por donde Pedro pasaba y con solo tocarles quedaban curados. Así llegaban a Jerusalén muchas personas de todas las ciudades trayendo enfermos que eran curados. Alarmados por esto, los soldados de la guardia judía prendieron a Pedro y a Juan y los metieron en la cárcel. Pero por la noche un ángel abrió las puertas, los puso en libertad y les mandó que regresaran a predicar al templo. Reunidos los sacerdotes judíos, mandaron traer a los presos para interrogarlos, pero regresaron los soldados diciendo: encontramos la cárcel bien cerrada y a los centinelas en todas las puertas, pero los presos desaparecieron. En ese momento llegó uno diciendo: esos hombres están enseñando en el templo. Inmediatamente fueron por ellos y los trajeron. El sumo sacerdote les dijo: ¿no les teníamos prohibido que enseñaran en nombre de ese? Pedro contestó: cierto, pero es preciso obedecer a Dios antes que a los hombres. Pocos días después de la amonestación que les hicieron, Herodes mandó encarcelar a Pedro. El apóstol tenía que dormir atado con cadenas y custodiado por varios soldados. El rey tenía pensado condenarlo a muerte, pero mientras Pedro estaba en la cárcel, la iglesia entera hacía oración por él y sucedió un hecho sobrenatural. La noche anterior al día en que Herodes pensaba matarlo, un ángel despertó a Pedro y al instante se le cayeron las cadenas. El ángel le dijo: toma tu capa y sígueme. Pedro salió detrás del ángel y cruzaron delante de todos los guardias hasta que llegaron a la puerta de hierro, la cual se abrió por sí misma. Salieron y caminaron hasta el fin de la calle y allí el ángel desapareció. Entonces Pedro dijo: el Señor ha mandado a su ángel para librarme de Herodes. Pedro entonces se encaminó a una casa donde sabía que se reunían los cristianos, llamó a la puerta, le abrieron y al verle quedaron asombrados. Les contó cómo había sucedido todo y se retiró. Por eso, después que Pedro enseñó la fe a los cristianos de Jerusalén, partió para Roma, que entonces era como la capital del mundo porque ahí vivía el emperador. En ese lugar, en Roma, predicó incansablemente y fue el primer obispo de Roma durante unos 25 años, hasta que murió víctima del emperador Nerón. La tradición dice que el emperador deseaba rehacer el centro de la ciudad, pero el Senado se le opuso. Entonces Nerón mandó quemar la ciudad para que no hubiera ningún impedimento. Desafortunadamente el incendio se extendió tanto que duró más de una semana y los romanos se molestaron muchísimo. Nerón echó la culpa a los cristianos e inició una persecución contra ellos. Sabiendo los cristianos el interés que tenía Nerón de encontrar al jefe de los cristianos, consiguieron convencer a Pedro que se fuera rápido durante algún tiempo a un lugar menos peligroso. Pero hubo algo que lo detuvo. Y es que cuando Pedro se disponía a salir de la ciudad, tuvo una visión en donde se encontró con Cristo que venía hacia Roma cargando a las espaldas una cruz. Pedro, al verlo, humilde y confuso, solamente acertó a decirle: Quo vadis. Estas son dos palabras en latín porque en Roma se hablaba latín. Quo vadis significa ¿a dónde vas, Señor? Cuando Cristo escuchó estas palabras, le respondió a Pedro: voy a Roma para ser crucificado otra vez. La visión desapareció, pero Pedro entendió la lección. Aquella cruz que traía el maestro era la cruz que Pedro debería aceptar valientemente.
Por eso decidió permanecer en Roma y aceptar el tormento de la crucifixión. Los soldados romanos no tardaron en llevarlo preso y el emperador Nerón lo condenó a morir en la cruz, fuera de la ciudad, en un lugar que llamaban Colina Vaticana. Cuando llegaron al lugar, Pedro se consideró indigno de morir como su maestro y suplicó la gracia de morir cabeza abajo, gracia que le fue concedida. Murió en el año 64 e inmediatamente después de su muerte lo sepultaron en el mismo lugar. Desde entonces su tumba se encuentra en el Vaticano, en donde miles de fieles lo veneran diariamente. El 29 de junio también se celebra a San Pablo. Lo más importante de su historia lo podemos encontrar en un libro de la Biblia que se llama Los Hechos de los Apóstoles y en algunas cartas que él escribió. San Pablo nació en la ciudad de Tarso, en el Asia Menor, quizás unos 10 años después del nacimiento de Jesucristo. Su primer nombre era Saulo. Era de la familia de judíos de la tribu de Benjamín y de la secta de los fariseos. Saulo fue educado en toda la rigidez de las doctrinas de los fariseos y aprendió muy bien el idioma griego, que era el que en ese entonces hablaban las personas cultas de Europa. Esto le sería después sumamente útil en su predicación. De joven fue a Jerusalén a especializarse en la Biblia como discípulo de Gamaliel, el sabio judío más famoso de su tiempo, pero durante la vida pública de Jesús, él no estuvo en Palestina y por eso no lo conoció personalmente. Después de la muerte de Jesús, Saulo volvió a Jerusalén y se encontró con que los seguidores de Jesús se habían extendido mucho. Pensando en que Jesús no era el Hijo de Dios y que sus seguidores eran unos fanáticos peligrosos, emprendió con muchos otros judíos una feroz persecución contra los cristianos. Al primero que mataron fue al diácono San Esteban. Mientras los demás apedreaban a ese primer mártir seguidor de Cristo, Saulo cuidaba sus vestidos, demostrando así que estaba de acuerdo con ese asesinato. Pero Esteban murió rezando por sus perseguidores y obtuvo pronto la conversión de este terrible enemigo. Y ahora les voy a contar cómo fue aquella conversión. Saulo salió para Damasco con órdenes de los jefes de los sacerdotes judíos para apresar y llevar a Jerusalén a los seguidores de Jesús, que todavía no les llamaban cristianos. Pero por el camino, una luz deslumbrante lo derribó y oyó una voz que le decía: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Él preguntó: «¿Quién eres tú?». Y la voz le respondió: «Yo soy Jesús, el que tú persigues». Pablo añadió: «Señor, ¿qué quieres que yo haga?». Y Jesús le ordenó que fuera a Damasco y que allá le indicaría lo que tenía que hacer. Desde ese momento, Saulo se quedó ciego y así estuvo durante 3 días. En Damasco había un discípulo de Jesús que lo instruyó y lo bautizó. Entonces recuperó la vista. Desde ese momento dejó de ser fariseo y empezó a ser apóstol cristiano. Pablo, ya es el nuevo nombre que él tomó, realizó 3 grandes viajes por las regiones que hoy conocemos como Grecia y Turquía, recorriendo más de 3,000 kilómetros. En cada lugar dejaba comunidades de fe a las que alentaba con diversas cartas que escribió y que nosotros tenemos en la Biblia. Fue acusado más tarde de ser cristiano y enviado a Roma para que fuera juzgado por el César. Finalmente, Pablo murió decapitado durante la persecución de Nerón 3 años después que Pedro. Cuando todos se hayan ido, tú estarás siempre conmigo. Amigas, amigos, estamos llegando ya al final de este programa. Y si alguno de ustedes quiere comunicarse a la parroquia de San Cosme, rápidamente les doy el contacto. La parroquia está ubicada en Serapio Rendón número 5, en la colonia San Rafael. Serapio Rendón número 5, esto quiere decir a 2 cuadras del Metro San Cosme o a 2 cuadras del Metrobús Revolución. Si quieren ir a la Santa Misa, ahí está esta dirección. O bien, si quieren entrar en contacto vía telefónica, 5555 667744 5555 667744 y también el 55 5705 5939 55 5705 5939, tanto para pedir información de libros, Mimex o misas gregorianas. ¿Qué son las misas gregorianas? Una misa diaria durante todo un mes, aplicada por un difunto. Esas son las misas gregorianas. ¿Qué es el Mimex?
un extracto de agave que no es un medicamento sino un alimento que pueden consumir niños, jóvenes, adultos, personas con diabetes, con cáncer, a quienes les ayuda en este tipo de procesos. ¿Y por qué lo recomienda usted, padre? Porque a mí me salvó la vida y por eso llevo más de 10 años consumiéndolo sin dejarlo de tomar, porque me ha ayudado y me seguirá ayudando en todo momento. Así que te invito a que lo pruebes y me vas a decir: padre, gracias por la recomendación. Amigos, que Dios les bendiga y hasta el próximo domingo. Resonancias de Fe, con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés. Señor, en este momento hay alguien que va a recibir los sagrados alimentos. Ayúdale a sentirse bendecido porque tiene pan en su mesa y salud para poderlo digerir. Ayúdale a agradecer a las manos que se lo prepararon y se lo ofrecen, a dar gracias por quienes le acompañan en su mesa y orar por quienes no tienen el alimento necesario. Amén. Ahora, tu fe se ha reforzado y tendrás la seguridad y confianza para seguir adelante en la vida. Pero no olvides que la próxima semana te esperamos en este espacio de reflexión para que aprendas más junto con el Padre José de Jesús en Resonancias de Fe.